entonces tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Unos pocos días después tuve la oportunidad de poner a prueba mi voluntad. Mi madre, asustada, se escondió enfrente de la puerta. En cuanto a mí, conté silenciosamente los golpes del palo que azotaba mi trasero. Hitler, ¿no? Hitler. ¿Cómo se llamaba? Adolfo. Adolfo. Adolf Hitler. ¿Qué me tienes que contar tú de Hitler, Pues bueno, tengo que contar muchas cosas, o realmente no tantas, porque de Hitler daría para horas, horas y horas. Por tanto, Hitler sí, Pero no mucho. pero no mucho. Vale, ya tenemos título. Vamos a hablar un poco de, bueno, pues sus circunstancias, de su infancia, la parte más de adolescencia y ascenso al poder, y un poquito de esas cosas que normalmente interesa a la gente de, bueno, temas más amorosos, temas de patología, a nivel más psicológico que ocurre, un poquito de todo. Vale, me gusta. Y como a ti te gusta, porque cuando tú sueles hacer este tipo de contenido, sueles siempre irte como a la más tierna infancia, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esta...? Pues mira, la infancia me gusta tocarla, digamos, un poquito. No me mires así. Me gusta hablar un poco de la infancia porque creo que es muy importante para entender también cosas que pasan en la etapa adulta. Vale. Pues bueno, cuéntame, ¿cómo fue la infancia de Hitler? Así un poquito... Pues mira, la infancia de Hitler realmente hay que empezar hablando un poco de los padres. Los padres se llamaban Alois y Carla y tuvieron pues varios hijos. A pesar de ello, solo sobrevivieron dos, que fueron Paula y Hitler, uno Adolf. Y bueno, para hablar un poco de los padres hay que tener en cuenta que el padre era una persona muy rígida, autoritaria, que incluso llega a ser bastante violento tanto con la familia en general como con Hitler, y que además consumía alcohol. Entonces cuando sumamos el alcohol con el carácter más violento, pues ya sabemos lo que ocurre. Vale, o sea, era alcohólico, básicamente. Sí. Vale. Y Y bueno, su madre Carla con K, ¿eh? Carla pues era una mujer muy protectora, muy sumisa, muy dulce, a la vez era muy protectora de sus niños, pero también, por lo menos Adolf sentía que realmente cuando el padre le propiciaba, por ejemplo, esas palizas, la madre no le defendía. Era como que no sabía muy bien cómo enfrentarse al padre. Claro, entonces entiendo que si el padre era violento con sus hijos, eso tendría alguna consecuencia en ello. Sí, de hecho, Hitler con unos 6 añitos más o menos empieza a tener terrores nocturnos. Muchas veces las pesadillas que solía tener eran por palizas que le pegaba el padre. O sea, el padre le pegaba bastantes azotes. De hecho, hay frases como que dice Hitler, incluso creo que es en el Mein Kampf, si no me equivoco, que dice: entonces tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Unos pocos días después tuve la oportunidad de poner a prueba mi voluntad. Mi madre, asustada, se escondió enfrente de la puerta. En cuanto a mí, conté silenciosamente los golpes del palo que azotaba mi trasero. O sea, era potente. De hecho, creo que lo hemos hablado tú y yo alguna vez, el terapeuta, digamos, quien trataba a Hitler, quería tratarle, era Freud. Sí, eso no lo sabía yo. ¿No lo hemos hablado nunca? No lo hemos hablado. Vale. Era con otra persona. Bueno, pues era Freud y de hecho en una de las ocasiones le recomendó a los padres tratar a Hitler desde muy pequeñito, internarlo, incluso con drogas tipo cocaína. Bueno. No sabemos qué habría pasado porque se negaron, ¿eh? A lo mejor peor no hubiera sido. O no se sabe, ¿eh? O sea, que es verdad que fue malo, pero a lo mejor puede haber sido peor. Vale, no lo sé, nunca se sabe, es verdad. No lo sé. Vale. Entonces, Hitler entiendo que sigue creciendo, porque llegó a la edad adulta, lo sabemos, ¿no? Y a los 13 años, ¿qué pasa? Pues mira, a los 13 años, Hitler venía de estar también con su padre, ese tema autoritario, el padre era funcionario, y el padre tenía muchas ganas que él fuese lo mismo. Que Hitler, pues al final, fuese funcionario igual que el padre. Pero él no quería. Él estaba muy interesado por las artes, por la historia, entonces lo que quería es hacer algo tipo arquitectura, hacer algo más relacionado con la historia o incluso la pintura y el arte. Mucho lo intentó, ¿no? Pero no se le daba, parece que muy bien, ¿eh? No se daba muy bien. Y de hecho porque el año pasado estuvimos en Múnich y en Berlín, unos amigos y yo, y fue raro porque en Berlín, como que te contaba, claro, el final de la Segunda Guerra Mundial y toda la Segunda Guerra Mundial, pero luego ibas a Múnich, que no se dice Múnich, se dice München. Vale. Y allí te contaba más la parte de infancia de Hitler y cuando se fue a la escuela de arte, no sé qué, porque la verdad que entró a una escuela de arte y la gente se ría de él. Hay que ver, ¿eh? Se ría del chaval. ¿Tú crees que esa gente luego, cuando empezaron a verlo y demás, se acordaban de él? De mira, este era el niño... Yo creo que no. ¿No? Pasaron tanto. Yo creo que cambiaría.
Porque él iba con sus zapaticos tiroleses, así, y luego ya cuando volvió pues se dejó el bigote y... Para aparentar, ¿no? Para Para aparentar. hacerse el chulo. Y bueno, pues a los 13 años es testigo de la muerte de su padre. Vale. Dos, 3 añitos después también fallece la madre, por lo que realmente Hitler, Adolf, se encuentra muy solo. Se encuentra tan solo que realmente acaba en la miseria, acaba en la calle. Acaba en la calle, tipo vagabundo, viviendo bajo puentes y demás. Sí, de hecho dormía, como tú bien pones por aquí, en los parques, en los cafés que abrían toda la noche. Sí. Debajo de los puentes, en las entradas de los edificios. A veces encontraba refugio en los albergues para indigentes y en pensiones de mala muerte. Pues sí, y de hecho él dice que gracias a esta etapa de su vida él pudo conocer a la gente por la que lucharía después. ¡Anda! O sea que él realmente, digamos, que sacaba su punto bueno, su aprendizaje de todo lo que le ocurría. Es la tope. Ya cada uno Hitler es lo verá resiliente. como quiera. De hecho, también, por ejemplo, hay gente que, bueno, cuando hablamos de cómo definen a Hitler o cómo era su infancia y demás, hay diferentes autores que mencionan diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, de constitución no era en modo alguno la de un hombre fuerte, sino más bien delgado y frágil. Su salud era peor de lo que hubiese cabido pues, desear, y él se lamentaba frecuentemente de ello. Tenía que protegerse ante el clima nebuloso y húmedo de Linz, o como se pronuncie, durante los meses de invierno. Increíble, ¿eh? O sea, que se lo podía haber llevado unas fiebres. Sí, pero ya aguantó el tío. Pero el tío aguanta, ¿eh? Aguantó primero el fallecimiento de todos sus hermanos, el de los padres, vivir en la calle, porque algo le pedía a Dios que hiciera, ¿no? Claro, porque ahí está también la parte de podríamos decir, puto loco, o podríamos decir de persona con una ideación paranoide de, ostras, con todo lo que yo he pasado. Eso tiene que ser para algo. Esto, es decir, si yo no me he muerto con todo lo que me ha sucedido, yo tengo una misión. ¿Y la misión cuál es? Salvar Alemania. Germanizar el mundo. También. Se hace Alemania grande y defender pues aquello que conoció en la calle. De hecho, si avanzamos un poco en su historia, a los 16 años conoce el marxismo y el judaísmo, y en su libro, en el Mein Kampf, él reflexiona mucho sobre eso y dice: al defenderme del judío, lucho por la obra del supremo creador. Toma. Que es la parte que decíamos que viene como a salvar Alemania, que viene a salvar el mundo. Por tanto, por lo que sea el marxismo y el judaísmo, él lo conoce. Pero no gusta, parece. No gusta. No gusta. Vale. De hecho, él... si leéis el libro, al final vais viendo cómo se va encontrando diferentes situaciones en las que se encuentra con judíos, que es lo que empieza a hacer que él, digamos, los odie, ¿no? Vale. Y quiera ir en contra porque siente que, oye, pues todo lo que para mí es un impedimento es porque hay un judío en medio. ¿Y si hubiéramos quitado judío y pusiéramos a otra religión, raza, lo que sea, hubiera pasado lo mismo? Sí, porque al final él veía como, me están poniendo, vamos a decir, ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Para él era un judío siempre. Entonces, en su lógica, digamos, pues tiene sentido. Eso por un lado. Luego, si ves las estadísticas de gente fallecida en la Segunda Guerra Mundial durante los campos de concentraciones, no son los judíos los que más mueren. A pesar de que realmente es lo que se cree, ¿eh? Es lo que se cree, pero son... Por encima creo que estaban los eslavos, toda la parte de Europa... Del este. Efectivamente, veo que gracias por ayudar a mi dislexia. Y murieron muchísimas más personas. También gitanos, gente no de bien, como homosexuales... Sí, digamos, y demás, todo lo que él rechazaba. Que no estaba bien. Luego también, pues, si seguimos avanzando, a los 17 años, ya es cuando descubre el tema de la oratoria, la capacidad o las cualidades que tenía él para liderar, para ser carismático, y aparece el sindicato socialdemócrata en su vida. Con ello, con todo esto, lo que él ve es que tiene una gran capacidad para manipular a la gente y que un poco hagan lo que él quiere porque quedaban impresionados con él mismo. O sea, que Hitler tenía muchísima carisma y eso hay que admitirlo. No, el chaval sabe hablar. Bueno. ¿No sabe hablar? Realmente, si vemos la oratoria más actual o lo que vemos ahora que influye, no sabemos tanto si él lo hacía tan bien o no. O sea, no era tan bueno como parece, sí, pero por su carisma, al final parecía que sí, que hablaba mejor de lo que hablaba. Que a lo mejor... O comunicaba mejor de lo que comunicaba.
Eso es, que a lo mejor no hablaba o no tenía un discurso ultra mega elocuente y demás, pero luego el tío se ponía ahí delante de 8.000 personas y le seguían. Y tenía algo, tenía un aura. Que además es peor, ¿no? ¿Por qué? No sé, tiene algo. Es mucho peor que él es súper guapo, es súper atractivo. Pero bueno, seguimos avanzando. Eso pasa hoy en día también. Tiene a artistas que dicen, pero ese hombre, pues esa señora, ¿por qué está ahí tanto éxito? Y es porque tiene un carisma encima del escenario que flipa. Y alguien que tiene vocalmente o técnicamente una voz brutal, pues no sube. Porque es que... somos así. Y luego, pues, a los 24 años, ya con la Primera Guerra Mundial, él es voluntario. ¿A los 24 años? ¿En 1924? 1914. Ah. Está ahí el uno, ¿no? Él es voluntario en el ejército y, de hecho, obtiene un montón de medallas. O sea, que no es que fuese el mejor del mundo, pero sí es verdad que estaba ahí el tío y más o menos parece que se le daba bien. ¿La guerra? Sí. Vale. Sí, se le daba bien. En este momento tiene una pequeña crisis, tiene una ceguera por la que tiene que abandonar un poco todo el tema de la militancia, por migrañas, por tensión y demás, pero luego pues vuelve. En 1937, una vez ya que asciende al poder y demás, se van viendo diferentes cosas en él que ya no preocupan, digamos, que es todo lo que conocemos de, oye, pues andaba... Además, imágenes donde anda como con una especie de bastón y demás, temblores, que parece que ya Hitler no estaba muy allá. Todo este tema, por ejemplo, se habla de que pudo sufrir un Parkinson, de que pudo tener incluso temas de esquizofrenias y demás, pero parece que es más por la medicación que estaba tomando en ese momento. ¿Por la medicación o por la droga? Al final medicaban con anfetaminas, con cocaína, entonces pues este hombre tenía un batiburrillo en el cuerpo, de drogas. Luego, ya hablando de la Segunda Guerra Mundial, lo que cuentan los que estaban más en su entorno y demás, dicen que era una persona pues sin emociones, una persona que carecía de empatía, como así resumidamente dicho, que era bastante agresivo y que parecía que no tenía escrúpulos. Que, oye, que cuando lo vimos en la Primera Guerra Mundial en el frente, no le temblaban los pantalones para nada. Vale. Digamos, y eso es un poco toda la parte del ascenso al poder de Hitler, sin entrar en cómo lo hizo. Vale, sin entrar en la historia, porque al final nosotros nos estamos centrando, más bien tú te estás centrando en la parte más entender el personaje, más que contar la Segunda Guerra Mundial, evidentemente. Pero sí que parece, o sea, tú que al final entiendes un montón de psicopatía, ¿no? Porque por lo que sea es tu tema... Mi tema favorito. Fab. En esto de la psicopatía hay una parte de ambiente y una parte de genética. La parte de ambiente como que queda muy clara, ¿no? Con todo esto, la parte del contexto... Del padre, al final toda la miseria que vivió y demás, se entiende por ahí el ambiente, el contexto. Vale. Ese entiendo contexto lo han vivido muchas personas, no solo Adolf Hitler. Porque este sí y otras personas no. Al final, la parte, como tú has dicho, ¿no? La psicopatía tiene una parte de contexto, de ambiente que, ¿vale? Es evidente, pero tiene una carga genética muy importante. O sea, al final es verdad que el contexto, si es un contexto bueno, un contexto donde hay un cariño, un amor, es más difícil que se desarrolle, aunque hay ciertos rasgos. O sea, si vemos una línea continua, pues a lo mejor tú estás en cero, que no eres nada psicópata, perfecto, maravilloso, estás ahí con unos cuantos rasguitos y acabas, pues mira, soy bombero y me arriesgo a salvar a gente y me meto yo contra el fuego. Que son ciertas características que hacen falta, pero hay un extremo en el que dices, me como el mundo. Peligro, cuidado. Entonces, según dónde estés y también el contexto que te envuelva, vas a desarrollar más rasgos o menos. Según dónde estés de ese continuo te refieres a nivel genético, sí. De carga genética. En nivel de carga genética, si tienes un contexto que no es beneficioso, vas a mostrarlo mucho más, incluso se va a empeorar. Si ese contexto es bueno, la carga genética puede disminuir, incluso no presentarse en pequeños rasgos. Vale, ¿y cómo se traduce, o sea, aparte de psicopatía, falta de empatía y demás, luego sabemos que Hitler tuvo pareja. ¿Cómo se cuadra eso? Si no tienes empatía, esa capacidad de ponerte en el lugar del otro, incluso de amar en cierta manera, ¿cómo se cuadra que luego dices tú? Por ejemplo, me he echado novia? Si hablamos de la parte de Hitler, de su parte más amorosa, Hitler, la verdad es que hay como mucho misterio en relación a todo ese tipo de cosas. De hecho, se habla de
hay dudas de si era homosexual, si por eso los mataba porque no aceptaba lo que él mismo era, o sea, hay muchas dudas y mucho misterio en relación a eso. Sin embargo, se cree que realmente estuvo mucho tiempo enamorado de su sobrina y luego también se conoce a una pareja, la pareja que conocemos todos de Hitler, que es Eva Braun. Entonces, ¿por qué ese acercamiento? Pues mira, ese acercamiento puede ser, por un lado, porque sea instrumental, que la necesite para algo, la necesite pues como, digamos, esa fachada de mira imagen, qué bueno claro. Soy, es imagen, o simplemente que al final que un psicópata no tenga esa empatía más emocional, si la cognitiva, que es la de saber pues, lo que siente la otra persona, para usarlo y manipular, sí se ha visto que hay ciertas conexiones, pero no es una conexión genuina como puede ser la del resto de personas. O sea, va a ser siempre diferente y la verdad que encontrarte con un psicópata como pareja es regulero. Está mal. Está regulero, porque luego, aunque no te acabe matando, se sufre porque va a intentar manipular, va a intentar engañar, mentir, entonces... ¿Y se sabe algo de total desconocimiento de qué pensaba Eva Braun sobre Hitler o algo? Pues, hay varios libros, de hecho hay una biografía que a quien interese todo este tema está muy bien, que es el de Eva Braun, creo que es Mi vida... Una vida con Hitler. Una vida con Hitler. Está muy bien porque te cuenta desde que lo conoces un poco cómo empieza a conocerlo, lo encantador que era, lo adulador, a cómo empieza un poco la historia. Ella realmente no menciona nada malo de él, pero sí que era bastante frío, bastante distante. Entonces eso por un lado. Respecto a la vida de cómo era con ella, él llega a comentar en algún momento que también tarda porque ellos se conocen en el 30 y... No sé cuándo se conocen, como en el 27-28, y hasta el 32 no empiezan a formalizar una relación. Cuando hay tanta distancia, él lo que decía era, oye, es que esto es como los artistas famosos, o sea, la gente famosa, que un chico, pues vamos a pensar en un Maluma, por ejemplo, ¿no? Maluma. Evidentemente, Maluma, si está soltero, va a atraer más gente, más chicas, que un Maluma casado. Entonces él se asemejaba mucho con los artistas para decir, es que yo para llamar la atención y tener esos votos necesito estar soltero. O sea, que él le daba el coco, de vez en cuando. Sí. De hecho, incluso en la parte de propaganda, el régimen nazi contrata a una directora de cine, se llama Leni Riefenstahl, que esta directora de cine, pues lo que hace son básicamente películas a favor del régimen, que se distribuía por toda Europa. Es que es una propaganda brutal. En la peli del Rey León, la parte de Scar, cuando está cantando y se ven las hienas pasando como en formación militar delante suya, es no sé, se llama frame o se llama, literalmente una película de Leni Riefenstahl con Hitler y todos los muchachicos pasando, los soldados. Al final esa parte en la que dominas tú me parece muy chulo porque se ve que no es solo una historia que se aísla y se queda ahí, sino que se va generalizando a muchos ámbitos. Sí, desde luego. Y la parte de la propaganda del partido nazi es muy interesante. Pues vamos a hablar de lo que en realidad a lo mejor la gente ha venido al vídeo, ¿no? De la parte de psicología. De la parte de qué le ocurría a este hombre, ¿no? De mucha gente a mí, bueno, mucha gente tampoco es que venga la gente preguntándome por la calle, pero a lo largo de mi formación como psicóloga, como me interesa, la gente me ha preguntado mucho, bueno, ¿y tú qué piensas que le pasaba? ¿Qué le pasaba a este hombre? Vale. ¿Estaba mal? No sé qué. Pues mira, realmente con la información que tenemos, que a mí me habría encantado sentarle aquí y preguntarle, que hubiese un traductor evidentemente, porque no lo iba a entender, preguntarle, vamos a ver, Adolf, ¿qué ocurre? Habla conmigo. Me habría encantado saber muchas cosas, pero yo sí es verdad que si me tengo que decantar, me decanto por una psicopatía. Vale. O sea, me decanto por una psicopatía pues, por diferentes partes, ¿no? Vale. Por estudios que se han realizado y revisiones que hay, por la documentación que hay, pero por otro lado porque, oye, el carisma que tiene es uno de los rasgos como más la típica autopsia forense que me gusta. Que te gusta a ti que yo haga. Es esa parte de, hay un carisma. Vale. Que ese carisma, vale, pues una de las características más propias del psicópata. Luego, lo que decían los compañeros de sin escrúpulos, sin esa empatía, sin esa empatía más emocional, pero sí la cognitiva, que esa empatía cognitiva lo que hace es que seas bueno manipulando. Entonces, es como va cumpliendo criterios. Esa falta de remordimiento, o sea, todo lo que hizo en la Segunda Guerra, evidencia que remordimiento y pasarlo mal luego en su casa a lo mejor no lo pasaba. O sea que en realidad su estilo de personalidad ya estaba predispuesto a que, oye, soy un poco psicópata.
Sí, de hecho él siempre ha querido hacer algo grande, o sea, a lo mejor no se imaginaba o no esperaba cuando era pequeño el ser, pues, quien Führer. llegó a ser, el Führer en Alemania, pero sí que desde pequeñito quería destacar en algo, siempre buscó eso. Eso también va muy relacionado con la parte más del narcisismo. Entonces, en la psicopatía y el narcisismo se pisan muchas cosas, pero es verdad que esa parte de vengo enviado por el supremo creador a salvar. Entonces, Pero esa parte es más de megalomanía, de ideas delirantes, de soy el elegido. Exacto, que ahí está muy la línea muy fina entre la esquizofrenia, digamos, y el narcisismo. Yo me decanto más por un narcisismo, por esa parte de lo arrogante que era, que vio que era autosuficiente, o sea, su historia de vida le ha demostrado que podía hacer lo que quisiera, ha sido muy autodidacta. Entonces, es una parte de me lo creo y una parte de sé que puedo con todo porque a lo mejor esto no carbura bien. Esa parte, el concepto que tenía de sí mismo, de que podía con todo y que siempre ha estado convencido de que merecía privilegios. O sea, desde muy pequeñito le decía a su padre, oye, que yo tengo que estar en esa academia, no lo aceptan, vuelve a intentarlo. Es como insistente de yo me merezco esto, a pesar de no ser bueno. Yo me merezco, ¿eh? O sea... Me merezco por encima de otros. No sé a cuánta gente habremos escuchado decir, yo es que no me merezco estar donde estoy, yo es que me merezco estar más arriba de lo que estoy. Curioso. Luego también todo el tema de la medicación que tomaba. Es verdad que, como yo digo, no me decanto por una esquizofrenia porque no parece que haya rasgos en la fase como más, o en los años habituales, 20, 21, como que haya un brote, sino que se va aumentando y se va exacerbando, digamos, y creo que eso ya viene, ese aumento, por el tema de opiáceos y drogas que tomaba. O sea, que la parte más de brote psicótico, en cierta manera, puede estar ayudada por evidentemente, inducido por las drogas que el chaval tiraba para adentro. De hecho, como he dicho antes, se habla de un Parkinson, yo no creo que sea un Parkinson, yo creo que es por las drogas que al final generan temblores, generan esa demencia, digamos, también, esa degeneración. Vale, o sea que al final, hago un tú otra vez. Dices tú, yo me decanto más por la psicopatía, pero tiene muchísimos rasgos narcisistas y aparte de rasgos narcisistas también tiene ciertos rasgos que se podrían asemejar a una esquizofrenia. Sí. Hasta ahí me he enterado. ¿Qué parte crees tú, bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, que al final psicopatía, narcisismo y esquizofrenia son estamentos que hemos creado nosotros los seres humanos para aplicar una realidad? Es como que un batiburrillo todo y que la línea es muy fina la que separa uno del otro. Eso es. Es como cuando hablamos de ansiedad, depresión o hablamos de TDAH, altas capacidades, trastornos del espectro autista. Sí, no lo he hecho bien. Sí. Hostia, es que me he rayado. ¿Las líneas son tan difusas? Son muy finas. A mí, además, nos conocemos ya y es verdad que nos da mucha rabia muchas veces el tema de etiquetaje. De hecho, aquí voy a decir mi frase más típica y que más me gusta: la psicopatía no es un trastorno. Díselo a ellos. La psicopatía no es un trastorno. ¿Qué es entonces? Es un tipo de personalidad. Perfecto. Son rasgos de personalidad y realmente, aunque yo diga, pues mira, encaja más en esto, no estoy diciendo que tenga ese trastorno, porque no lo es, sino que, oye, sí parece que hay un narcisismo que sí puede llegar a ser un trastorno de personalidad y un tema más biológico, que es una posible esquizofrenia inducida por la farmacoterapia. De la época. Sí. De la época. Como ya para ir cerrando un poco, porque hemos hablado por encima de nuestras posibilidades, si la gente quiere saber más, pues aparte de que se puedan poner el canal de Historia. ¿Te ha gustado? Os podéis poner el canal Historia, también hay una revista todos los meses en tu kiosco de confianza que se llama Historia, donde siempre viene algo sobre Hitler, siempre hay unas paginitas. Siempre. Y aparte de eso, pues... ¿Y si están en Málaga, tienen que ir al kiosco? Santa Gema, Paseo de los Tilos. Y... ¿Puede ser nuestro primer...? No, bueno, sí. ¿Cómo se llama? ¿Publicidad? No se llama publicidad. Patrocinador. No. Bueno, eso. Vale. Y bueno, aparte de eso, lo evidente, también hay varios libros que son muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, Murió Hitler en el búnker, que está muy bien porque además recoge mucha información veraz. Vas a ver diferentes documentos escaneados sobre, pues, te habla de la parte de si se fue a Argentina, sino como que te dejan ahí con la duda, pero te dan mucha información para que tú mismo llegues a ciertas conclusiones. Luego también hay un libro muy interesante, que es el que he mencionado antes, de Eva Braun, Una vida con Hitler, que es espectacular porque te cuenta, pues, toda la historia y también más la intimidad de cómo era con él, del amor que tenía Hitler por los perros, toda esa parte como más íntima de él, de la privacidad.
Y si ya no quieren algo como tan de vamos a formarnos, vamos a saber, hay un libro que me parece maravilloso, que también había una película, que la cancelaron, pero bueno, que es la de Ha Entonces vuelto. no había película. No sé si volverá en algún momento. El libro se llama Ha vuelto y sí, es un libro en el que Gil le despierta años después, digamos en nuestra época, y despierta en nuestra época siendo el mismo que era antes. Entonces, toda la parte de los coches, de oye, qué coches más raros hay aviones, hay cosas volando, hay gente que viste diferente, y es muy gracioso porque de alguna forma hace una parodia de Hitler, él va con su traje y además lleno de polvo, como que viene de la guerra, y la gente pues lo mira, se ríe, y él no entiende ciertas cosas. Entonces, es bastante divertido el libro, ¿eh? Bueno, Te lo recomiendo. me lo apunto. Pues ya está. O Adolf Hitler, ¿no? Pues muchas gracias por escucharme. ¿Podrías hablar más sobre Hitler? Podría hablar más sobre Hitler, sobre el ascenso, por ejemplo. ¿Es una amenaza? Sí, ¿por qué no? Amenázalos. Dile. Os amenazo ¿Sí? con que va a haber más Hitler en próximos episodios. Pero nunca en historias de Instagram. Ahí lo dejamos.